Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes. Estamos acá en Incubando Negocios, hoy día jueves 21 de mayo, con un invitado muy especial. Bueno, como son todos nuestros invitados, pero esto es más, él es más especial que los de costumbre. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un tema de los que nunca hablamos, ¿viste? Eso que uno nunca habla, porque yo te cuento un poquito qué trabajamos en este programa. Nosotros estamos en Incubando Negocios, que es un programa de la Bolsa para el financiamiento a proyectos innovadores. Ajá. Entonces es un programa donde hablamos temas prácticos, herramientas, sugerencias, cómo aplicar al financiamiento, qué tiene que hacer la pyme, qué tiene que hacer el emprendedor, cómo se debe acercar, qué requisitos debe cumplir, cómo un proyecto puede ser llevado a un buen negocio, cómo financiarse. Y estuve revisando cosas tuyas, bueno, compré tu libro anterior, que me gustó mucho. Te vengo siguiendo, bueno. vi algunas entrevistas y dije, este tema tenemos que hablarlo. Esto de lo cual no se habla. ¿Sí? Porque el comportamiento, ¿qué sucede con los emprendedores? Yo, para quienes no lo conocen, si alguien no lo conoce, Martín es economista, especialista en economía del comportamiento. ¿Lo digo bien? Muy bien, perfecto, exactamente. Entonces, vamos a comentar un poco de los emprendedores, tomando en consideración siempre emprendedores como aquellos que ya iniciaron, que ya están en una etapa de producción y comercialización avanzada. Nosotros en este momento estamos en un contexto de incertidumbre, ¿sí? Sí, la verdad que la incertidumbre en general implica riesgos y los riesgos son, te diría, prácticamente el combustible del emprendedor, ¿no? Porque en realidad el emprendedor tiene que tomar una decisión difícil cuando comienza a emprender, que es la de si elige una vida segura de un empleo en relación de dependencia, donde cobra un sueldo fijo todos los meses y se olvida de los problemas, o si se lanza, o si tiene la aventura, la ambición, el sueño, la visión de una cosa diferente, ¿no? Y a veces lo que limita mucho en esa carrera, y eso explica por qué también no tenemos más emprendedores, es justamente que es difícil representarse mentalmente el camino. Es decir, el emprendedor muchas veces tiene muy claro a dónde quiere llegar, pero no tiene muy claro el camino. Entonces, sí, ese es justamente el punto. ¿Por qué no tiene claro el camino? Algo que nosotros vemos diariamente, porque acá trabajamos con cientos de emprendedores que presentan sus solicitudes de financiamiento. Y en este contexto de incertidumbre vemos una particularidad. El emprendedor, nuevamente el que ya empezó, el que está en marcha, tiende a aislarse del contexto, que por un lado puede ser favorable porque no tiene la atadura del contexto para continuar con esa pasión, pero por otro lado muchas veces pierde entorno para presentarse, claro. Pierde esta proyección, es el camino. Mira, yo creo que una de las cosas más interesantes que hacen ustedes es juntar a los emprendedores, es ponerlos juntos en un espacio. Lo que le faltan muchos son espacios comunes, ¿no? Los espacios comunes, vos interactúas con gente, por ejemplo, una de las grandes ventajas de espacio físico, como puede ser Palo Alto en California, por ejemplo, que es el paradigma ideal de todo emprendedor que dice, a mí me gustaría vivir ahí, ¿no? ¿Y qué tiene que nosotros no tenemos? Tiene a todo el mundo en el mismo lugar. Entonces vos vas a tomar un café a las 6 de la tarde y empezás a comentar con tu compañero que está en la mesa de al lado por ahí un problema que tenés, y justo capaz que tu compañero, vos tenés un problema de financiamiento y tu compañero conoce un inversor que no sabe a dónde poner la plata. O vos tenés un problema de desarrollo de software y te encontrás uno que está justo en el baño al lado tuyo que se dedica a diseñar software. Entonces facilita mucho el estar todos los días en un ambiente en el cual todo el mundo está produciendo las mismas cosas, ¿no? El mismo tipo de cosas. Lamentablemente en Argentina son más esfuerzos espasmódicos individuales de algunos emprendedores que están luchando más en contra de la marea que a favor de la marea, ¿no? Pero este aislamiento que se suele dar, ¿cómo tú lo ves? ¿Qué es lo que sucede en el emprendedor que hace de un mundo aislado para continuar ese camino? Como te decía, algunas veces le favorece porque continúa el camino. Por ejemplo, algo muy curioso. A ver. En financiamiento. Tú sabes que en mi experiencia, que tengo muchos años en financiamiento y he trabajado en diferentes contextos de incertidumbre acá o en Ecuador, nunca tuve un emprendedor que me dijera no quiero financiamiento porque el contexto es incierto. Ellos siempre quieren financiamiento y se aíslan muchas veces del contexto en el cual tú tienes que regresarlo, al menos para ese camino que tú comentas se haga. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo tú ves este aislamiento? Y mira, hay en psicología cognitiva un sesgo que se llama sesgo de sobreconfianza, que yo siempre me gusta ejemplificarlo con dos estadísticas que tienen que ver. La primera con la cantidad de gente que se casa, aun cuando 8 de cada 10 matrimonios se divorcian en los primeros 10 años, ¿no es cierto? Entonces, y sin embargo la gente insiste.
La segunda es la de los estudiantes universitarios, que también es la misma la estadística. 8 de cada 10 estudiantes universitarios no se gradúan y sin embargo todos los años se anotan más de 20.000 estudiantes nuevos. Y cuando vos le preguntás a cada estudiante si no sabe, porque probablemente es que no sabe la estadística, muchas veces se creía que al estudiante le faltaba información. Entonces vos le das la información y decís, che, pero vos sabés que solamente 2 de cada 10 estudiantes se gradúan. Y el tipo que te dice, sí, yo lo sé, pero no me va a pasar a mí. Eso se llama sesgo de sobreconfianza. Cree que a él no le va a pasar. Lo mismo, por la misma razón es que también manejamos imprudentemente, porque creamos que el accidente le puede pasar a otro, pero a nosotros no. Por esa misma razón el fumador fuma y no deja de fumar porque cree que el cáncer de pulmón le va a pasar a otro y a él no. Y lo mismo pasa con el inversor. El inversor y el emprendedor que está emprendiendo, por ahí cree que esa situación de incertidumbre, la mortalidad, por ejemplo, ese también es una estadística que el 80% de las pymes fracasan en los primeros 18 meses. Entonces, ese mismo dato dice, a mí no me va a pasar. Entonces uno se mantiene un poco más aislado de ese contexto, piensa que el contexto no lo va a afectar, cuando en la realidad sí es, pero es por un problema de sobreconfianza. ¿Y cómo tendría que trabajarlo? Porque por un lado está bueno, ¿no? Está bien tener esta confianza porque es el motor, el combustible que los impulsa a continuar. Pero ahí es donde tenemos que pensar en, a ver, cómo nos cuidamos. Si bien podemos optimizar esta característica, pero a la vez tenemos que tener cuidado. A nosotros en financiamiento nos cuesta mucho poner al emprendedor con sus pies en la tierra y proyectarse. Porque hay un problema de otro sesgo cognitivo que se llama sesgo de disponibilidad. Cuando vos tenés información más disponible, a veces por los medios de comunicación, crees que ese evento que es más disponible es más probable, asignás una probabilidad mayor. Por ejemplo, todos creemos que es mucho más probable que se caiga un avión de lo que las estadísticas realmente dicen. En realidad, de las 78 aerolíneas más importantes del mundo, la probabilidad de que vos estés en un accidente de avión y se caiga el avión es 1 en 5 millones. Y si vos tomás las 39 aerolíneas que están mejor posicionadas, es 1 en 10 millones. Sin embargo, la gente, yo lo pruebo esto siempre con mis alumnos en la facultad, les pregunto, siempre todo el mundo tira un número más bajo, 1 en 1 millón, 1 en 2 millones, 1 en 100.000. Si creen que es mucho más probable el evento. ¿Por qué? Porque llega mucho más fácil a los medios de comunicación. Hay 8.000 muertes en Argentina por accidente de tránsito todos los años, muchísimas más que por una caída de un avión. Sin embargo, no salen cada uno de esos accidentes en la tele como para que la gente es más común tenga... para nosotros. Bueno, y con los emprendedores pasa una cosa parecida, es decir, los emprendedores en general cuentan las ganadas. Me hacen acordar a ese jugador que va al casino y que cuenta las veces que se pagó las vacaciones con el casino, pero no cuenta las veces que se tuvo que volver antes porque se había gastado la plata del alquiler en la ruleta. Entonces, el emprendedor que fracasa es un emprendedor que no se difunde el fracaso, porque tenemos una cultura que lamentablemente es una cultura muy latina en eso, que el fracaso está estigmatizado, ¿no? Cuando, mira, el otro día hablaba con Miguel Rivas, que es un amigo que él tiene una consultora, vivió muchos años en China y él asesora a empresarios que quieren ir a hacer negocios con los chinos, ¿no? O emprendedores, podría ser el caso también, que quieren empezar a meterse en el mercado chino, porque culturalmente los chinos son muy distintos a nosotros y si vos no tenés un baño de inmersión en la cultura china, la verdad que chocas contra una pared cuando querés ir a hacer negocios allá. Y Miguel me decía que para los asiáticos en general y para los chinos en particular, ellos o ganan cuando encaran una experiencia, o ganan o aprenden. Ellos nunca te va a decir un chino, mira, fracasé. El chino te va a decir, gané, si le salió bien, y si le salió mal te va a decir, aprendí. Entonces lo cuenta. Claro, y cuenta la experiencia, y de esa experiencia podemos aprender todo. Pero yo conozco muchos casos de triunfos famosos. Bueno, los casos de Zuckerberg, los casos de Steve Jobs, los casos hiper conocidos de emprendedores que se hicieron multimega millonarios. Y conozco muchos emprendedores locales muy exitosos, Santiago Bilinkis por mencionar uno, pero no conozco ninguno de fracasos. Es decir, el emprendedor que fracasa no cuenta su historia porque en realidad cree que eso es una mancha en su carrera, cuando en realidad muchísimos fracasaron. Lo decía el propio Michael Jordan en una entrevista que le hicieron. Él dijo, no me acuerdo los números exactos, pero dijo algo así como, mira, mi equipo confió en mí muchas veces el tiro decisivo. Y yo fallé el tiro decisivo más de 50 veces, no me acuerdo el número exacto que usaba Jordan. Fallé el tiro decisivo y le hice perder a mi equipo más de 50 partidos porque confiaron en mí y yo fallé el tiro decisivo. Y gracias a todos los errores que tuve, yo soy quien soy. Si no hubiera fracasado, no sería Jordan. Entonces, el problema es que el emprendedor tiene la sensación equivocada, muy errada, de que el triunfo no tiene fracasos en el camino. Digamos, los fracasos son insumos del triunfo. Entonces, en la medida que eso se comenta, se difunde, bueno, los medios también
también nosotros tenemos una responsabilidad porque es más vendible por ahí o más popular llamar a un emprendedor exitoso. Nadie llama a los emprendedores que fracasan y hacen un programa donde dice, hoy vamos a tener 10 emprendedores que se fundieron y que tuvieron que volver a trabajar de mozos en un bar de retiro, digamos. Esto no pasa. Entonces, y de esos son de los que en realidad podemos aprender más. Y entonces, bueno, es como que tapamos esa parte porque no la queremos contar, porque ni siquiera tal vez la queremos pensar. ¿Qué te parece si ya el emprendedor tiene esta característica, más aún estamos en Latinoamérica y es inevitable que suceda de esta forma? ¿Cuáles son las variables dentro de esta incertidumbre combinadas con la característica que ya tiene el emprendedor que él podría empezar a analizar? Porque es renuente a todo lo que lo puede hacer fracasar, ¿sí? Entonces, pero ¿cuáles son tus sugerencias como economista en una economía de incertidumbre, más allá de sus características personales del emprendedor, pero qué es lo que no debe dejar de mirar? Vos conocés yo te digo, te voy a decir un nombre y un apellido a ver si te suena, probablemente no, a alguna gente que está escuchando le va a sonar. Un señor que se llama Luke Reinhardt, ¿te suena? No. Bueno, cuando leas mi último libro te va a empezar a sonar mucho, porque ese señor escribió un libro que se llama El Señor de los Dados. En El Señor de los Dados, Reinhardt personificaba justamente a Reinhardt, era autobiográfico el libro, y él contaba la historia de un tipo que era el mismo, que en realidad tomaba sus decisiones más importantes jugando a los dados. Había empezado a hacerlo como una diversión. Entonces, por ejemplo, uno puede hacerlo con una cuestión trivial. Entonces, yo tengo que decidir hoy si voy a comer, si como pastas a la noche o si como carne, y bueno, tiro una moneda, si sale cara como carne, si sale seca como pastas, ¿no? Empiezo a ceder la soberanía de mis decisiones a los dados, al azar, a la ruleta, a una moneda, a cualquier manera del azar que te guste más. Y entonces, cuando uno empieza a ceder sus decisiones al azar, Reinhardt lo hacía ya a una escala astronómica, ¿no? Prácticamente no se movía de la casa, decidía hasta si apagaba el despertador cuando sonaba a las 6 de la mañana tirando una moneda, ¿no? Entonces, si uno empieza a ceder algunas de las soberanías al azar, va a empezar a transitar caminos que de otra manera no transitaría. Buena parte de las construcciones creativas, muchas empresas que tienen departamentos de creatividad están empezando a hacer estas cosas para lograr cambios que de otra manera no lograrían, porque somos animales de costumbre. Entonces, esto que vos decías de que somos renuentes a distintas cosas, no pasa solamente en el ámbito del emprendedor o de los negocios, nos pasa en nuestra vida personal, en nuestras relaciones personales. Somos animales de costumbre, nos acostumbramos a hacer las cosas de una manera y no cambiamos. Yo te escucho porque yo como economista de financiamiento, el azar es lo que menos cuenta, pero te escucho atentamente y digo, bueno, si esto es posible, ¿cuál sería el equilibrio entre el azar y la prudencia, bueno, por decirlo así, la proyección o el trabajo constante o el cálculo? ¿Cuál sería el equilibrio que un emprendedor debería o tú sugerirías que maneje? Lamentablemente no hay una respuesta para eso, porque en realidad depende mucho de las condiciones en determinados ambientes. Conviene que exista un poco más de varianza y conviene que esa varianza se genere de manera aleatoria, porque si no, no se generaría. Pero también la varianza llevada a un extremo termina siendo caótica. Yo comprendo el punto al que vas vos, que vos me decís como diciendo, bueno, pero tampoco nos vayamos de mambo al extremo de que todo sea una cuestión aleatoria, porque finalmente se degenera en caos esto y no sí, después te escuchan control, ¿no? Y me traen todo aleatorio y les digo, no hay financiamiento. Entonces, pero hay un montón de decisiones a veces que uno las puede tomar de manera aleatoria. Por ejemplo, yo quiero ir a hacer negocios con algún país asiático con el cual quiero empezar a hacer negocios. No tiene por qué ser China nada más. Entonces, qué sé yo, puede ser otro, pero si yo sigo la costumbre, voy a tratar de hacer lo que hacen todos, que es ir a hacer negocio con China, y por ahí hay mejor negocio con Vietnam, qué sé yo. Entonces puedo elegir 8 países asiáticos y decidir al azar cuál de esos 8... Sí, abrirme al abanico de posibilidades, exacto. No quedarme centrado en lo que todos hacen o en lo que siempre se comenta, sí, que es un camino. Sí, además la única manera de salirme de un rango habitual, esto hasta uno lo puede hacer a veces en cosas muy simples, como cuando uno sale caminando y viene, por ejemplo, yo para venir para acá siempre dejo el auto en una cochera que está ahí por Moreno y vengo caminando, bordeo la Plaza de Mayo y vengo caminando por 25 de Mayo, pero la verdad que podría venir por otro lado. Entonces, algún día puedo cambiar aleatoriamente y decir, bueno, si sale cara vengo por ese camino, pero si sale seca vengo por otro. Si cambio el camino, cambio el capital social que puedo construir, por ejemplo, porque me puedo encontrar con gente diferente por otro camino. Entonces, el capital social es uno de los capitales más, te diría casi más importante del capital financiero para el emprendedor. Ahora, si vos no cambiás, no le generas no le imprimís algún shock de cambio a ese conjunto de relaciones que tenés, es imposible que cambies tu capital social. Y a veces ese shock tiene una cuota de aleatoriedad. Claro, siempre es un riesgo, porque no sabes cómo te va a salir. Es que siempre que cambiaste de camino y te tocaste con una piedra siempre y te caíste. Siempre que hay una actividad emprendedora,
hay riesgo, y siempre que hay una actividad emprendedora hay azar, que en realidad son la misma cosa, el riesgo y el azar. Ahora, si uno no quiere riesgo y no quiere azar, entonces se equivocó de actividad, no tiene que ser actividad emprendedora. Hay un montón de empleos disponibles en McDonald's, por ejemplo, y no quiere ir a trabajar en McDonald's, en empleos en relación de dependencia, perdón por el chivo, pero en empleos en relación de dependencia, en cualquier empresa donde uno puede ir a trabajar en la estación de servicio si quiere. Ahora, si uno realmente tiene las ganas de emprender, el emprendedor es alguien al cual le gusta jugar un poco con el riesgo, le gusta jugar con el riesgo. Lo que yo estoy invitándolo es a que, en vez de la obsesión que siempre ha habido por reducir el riesgo lo máximo posible, le metamos un poco de pimienta a la ecuación. Sí, yo soy resistente. No, bueno, está Soy bien. una economista resistente, pero estoy abierta a esta posibilidad. Tal vez el punto y el desafío es en qué áreas yo puedo practicar este riesgo y el azar, y en qué otras áreas tengo que ser metódico para poder llegar a un fin. Por ejemplo, nosotros, mira, en cuanto a financiamiento, decimos a todos, calificamos todo proyecto que llegue. De la forma que llegue, tenemos un sistema de financiamiento que lo que hace es analizar el futuro del proyecto en el formato que lo presenten. En eso estamos muy abiertos. Pero necesitamos un formato, el formato que el emprendedor elija presentar, pero alguno debe presentar, ¿sí? Vamos a suponer que ustedes cambiaran la política, no digo 100%, pero digo que ustedes, por poner un número, digamos que el 10% de los fondos que pueden asignar a créditos, los asignen con un criterio de aleatoriedad. Por ejemplo, digamos que ustedes sorteen, que digan, bueno, de estas carpetas que se presentan el día viernes, por decir un día de la semana, el viernes, las carpetas del viernes vamos a sortear. Las que terminen con legajo o número impar reciben el crédito, las que terminen con número par no lo reciben. Y después observen qué pasa, a ver si esa decisión generó aprobación de carpetas que por ahí ustedes estaban sesgados a no aprobar, y capaz que salen un montón de proyectos interesantes. O no, pero van a tener van a aprender mucho de ese ejercicio. Sí, por ahí lo complicado es que tendrías que unir muchas voluntades, ¿no? Porque yo coordino un programa, imagínate la cantidad de actores que están dentro de la aprobación del financiamiento, así que es cambiar también toda una mentalidad. Pequeñas cosas se pueden hacer. Es que yo en algunas me juego, te digo. Es que en realidad, la verdad es que cuando uno toma los estudios que hay, publicados por revistas que tienen referato, que son estudios que están contrastados empíricamente, de cuán buenos somos para juzgar proyectos ex ante, a partir de una carpeta, a partir de un expediente, a partir de un plan de negocio, la verdad que somos malísimos. Es decir, hay un montón de proyectos en distintas áreas. Yo conozco algunos negocios en particular, por ejemplo el negocio editorial, que es un negocio interesante para emprender, en los cuales la verdad que los editores no tienen la menor idea de qué título va a salir bien y qué título va a salir mal. Hay éxitos editoriales como por ejemplo, yo siempre cuento el caso el libro de Rowling, ¿cómo se llama? De la autora más conocida, Harry Potter. Harry Potter, el primer libro de Harry Potter en Argentina, terminó en una mesa de saldos. ¿Qué quiere decir? No lo compró nadie. Un fracaso total. Grisham, que es uno de los autores de novelas policiales, thrillers más importantes, la mitad de las películas de Hollywood están basados en libros de él. Grisham, el primer libro que publicó, lo rebotaron en 25 editores y lo rebotaron. ¿Sería lo mismo el azar que la corazonada? La corazonada es una especie de azar pero informado. En la corazonada lo que hay es un montón de información que vos percibís, pero que no lo percibís conscientemente. Cuando vos analizás una situación determinada, vos le prestás atención particular a una serie de estímulos, pero hay otro montón de estímulos que están impactando y que en realidad tu sistema perceptivo está captando, aunque tu atención no. Por ejemplo, vos entras en un supermercado y cuando entras en un supermercado hay 20.000 etiquetas. Ahora, si yo cuando salí del supermercado te pregunto, che, ¿qué marcas viste en tu visita de supermercado? La verdad que va a ser muy reducido el recuerdo de las marcas que viste conscientemente. Pero hay un montón de marcas que aunque vos no le hayas prestado atención, tu sistema perceptivo las captó. Sí, entonces, es decir, la corazonada depende de información anterior. Depende de información anterior siempre. Lo que pasa es que es información que se ha ido procesando de manera no consciente y que en algún momento ejerció algún peso y por lo tanto la corazonada no es una cosa guiada por los dioses del azar, ni es una cosa guiada, ni hay gente que tiene un poder que el resto de la gente no tiene. Simplemente es información que no llegó conscientemente
al sistema de atención, Pero que no le hay presta atención, pero que información de está en alguna parte y está haciendo... bueno, esa me gusta más, porque yo por acorazonada sí, Claro. tiendo a calificar, me cuesta, sí, es por azar, pero lo voy a proponer, Martín, así, voy a hacer una propuesta de Martín Tetaces, vamos a elegir, chicos, financiar, 1, 2, arriesguemos Claro, algo, claro, exacto, no a digo ver que lo qué hagan con todos los pasa. proyectos, pero Bueno, prueben, bien, los proyectos. empiecen a probar, denle, yo lo que les digo es, denle una oportunidad al azar, en todos los aspectos. El emprendedor también, denle una oportunidad al azar. Elijan a las personas con las que van a trabajar también sorteando un poco. En recursos humanos es otro de los ámbitos donde es más difícil trabajar. Compañeros de trabajo sí, al por azar. supuesto. Mira, el emprendedor, una de las tareas de las cosas más difíciles para un emprendedor es expandirse. Y una de las claves que explican por qué algún emprendedor que tiene una buena idea nunca llega a ser una empresa mediana de 50 a 100 empleados exitosos es porque cuando empezó con los primeros 4 empleados tuvo problemas para manejar esos 4 empleados. El manejo de recursos humanos es una de las claves. Y la verdad que los departamentos de recursos humanos de las empresas más grandes, las multinacionales más grandes que tienen departamentos exclusivos con psicólogos, etcétera, no pueden predecir cuáles van a ser los mejores recursos humanos. Tanto, es un gran blef lo de los recursos claro, para humanos. hacer incluso equipo analizamos porque esta persona tiene estas características, es de determinada forma, tiene determinados conocimientos y tratamos de analizar tanto que tampoco nos sale Exacto, bien. mira, yo te digo, si vos tenés que tomar 100 personas y 10 personas de las que tomás las tomaras al azar, las otras 90 calificando y las otras 10 al azar, y vos dentro de unos años te fijaras quiénes son más productivos, acordate que no necesariamente las que vos elegiste con todos esos criterios son más productivas, porque además muchas veces, en realidad, la elección recae en algún tipo de corazonada, que como las que decías vos antes, y en todos los criterios esos que mencionás, los usamos más para justificar que para elegir. En todos los procesos de decisión nos pasa eso. Cuando decidimos hacer compras, también muchas veces decidimos de manera no deliberada, no racional, para decirlo de algún modo, y después lo que hacemos es buscar las razones para justificar la decisión que tomamos en realidad. Como economista, para cerrar, que voy a tomar el criterio, me escucharon Silvio aquí que vamos a tomar el criterio, voy a proponer, chicos, un par, elijamos al azar algún proyecto, Claro. vamos a ver si tenemos acogida, me voy a arriesgar. Pero vamos para cerrar, como economista, te pregunto, para un emprendedor, ¿conviene en este momento, en este entorno en el que estamos viviendo, te financias o no te financias? Totalmente. Porque cuanto más riesgos hay, más te conviene tener financiamiento de terceros y menos financiamiento propio, por supuesto. Es un momento en el cual es donde más riesgos voy a tomar. Si hubiera certidumbre, yo no quiero socios, yo quiero estar yo solo poniendo mi capital, todo, y descansando en mi propio financiamiento, porque estoy seguro de que mi negocio le va a ir bien. Yo no cedería parte de una empresa que es una empresa, si yo fuera el dueño de Coca-Cola, por ejemplo, yo no abriría una suscripción de acciones, porque ¿para qué? Si yo tengo la bebida que más vende en el mundo, no tengo ningún riesgo. Entonces, ¿cuál es la necesidad de asociarme con alguien? La verdad que en una situación de alto riesgo es cuando más conviene buscar diversificar el financiamiento, porque es una manera de diversificar los riesgos. Tomas la responsabilidad y luego lo asumes y lo Claro, pagas. además está acotado, es decir, la asunción está acotada porque justamente si yo hice los deberes correctamente, que es uno de los grandes problemas de muchos emprendedores, seguramente quizás los que tratan contigo probablemente no, porque ya llegan a una instancia donde tienen que presentar. Es un tema. Pero la verdad que el tema de la formalización es un tema muy importante. Ese es uno de los pasos más importantes para que la empresa pueda, una pequeña empresa pueda progresar. Has tocado un tema que para nosotros es un centro neurálgico, la formalización, porque acá para todos los que quieran financiarse, mira, aceptamos monotributistas, autónomos, sociedades. No es un suicidio pero eso. siempre formales. Claro, pero de todas maneras hay el mínimo, el piso tendría que ser sociedad de responsabilidad limitada, es decir, no cuesta nada hacer una También SRL. ser autónomo, puede ser un monotributista. No, pero el autónomo la verdad que es una figura que no te deja bien protegido, tu patrimonio no queda bien resguardado, entonces eso sí es verdad, eso necesitan tenerlo claro que es así, es el patrimonio personal, pero son elecciones que siempre nosotros decimos, si tú estás informado y tomas una decisión informada, conoces claro, muy bien cuáles son tus riesgos, no hay ningún inconveniente. Sin embargo, la formalidad es un requisito indispensable para financiarse en el mercado formal, porque financiarse en el mercado informal es el costo más alto que un emprendedor puede pagar, es el impuesto más alto que se puede pagar. Muchas veces los emprendedores piensan que no me formalizo, no pago impuestos, pero luego se van a financiar en el mercado informal a unas tasas cuyo resultado es realmente un impuesto más elevado. Sí, a veces sobre todo en los emprendedores hay algo que se llama cuentas mentales separadas, que genera un gran daño en términos de financiamiento, porque mirá lo que pasa, mirá la situación que pasa.
El emprendedor que tiene un presupuesto asignado para su empresa, que dice, bueno, yo voy a manejarme con este presupuesto, tiene otro presupuesto de gastos en su casa, ¿no? Entonces, como está corto de fondos en la empresa, lo que hace es la plata del efectivo que tenía para manejarse en su casa, lo pone en la empresa y después en su casa la compra del supermercado la paga con la tarjeta de crédito, Sí, eso que pasa después mucho, paga el sí. mínimo de la tarjeta de crédito de la compra del supermercado y se mete en un problema financiero en sus finanzas personales. Lo que pasa es que el problema financiero de las finanzas personales en realidad fue por culpa de un problema de administración de las finanzas del microemprendimiento. Sí. Entonces, Ese es un tema que nosotros también trabajamos, sí que sugerimos no tomarlo al azar. Ahí sí estás de acuerdo sí, conmigo. totalmente, por supuesto, claro. Sí. Sí, tenemos que organizarlo, planificarlo, tenerlo por separado. Generalmente ahí tú dijiste bien, cuando es una sociedad ya de responsabilidad limitada, una SA, sí está separado, porque hay que presentar Claro, por balances, supuesto, información sí, sí. financiera. Cuando son autónomos, monotributistas, suele suceder esta confusión. Es que cuando uno empieza, generalmente empieza primero sin la sociedad constituida. Entonces, cuando la mayoría de los microemprendedores que les estamos hablando son microemprendedores que tienen todo medio mezclado, ¿no? Y que tienen ahí una caja donde entra la plata. La Sí. verdad que eso puede generar un problema porque vos crees que está haciendo, que para no sacar un crédito para financiar a la empresa porque me cobran un costo financiero del 60%, después termino usando la tarjeta para financiar la compra de mi casa con un costo financiero que a veces es más grande, inclusive. Sale Jesús, ¿no? mucho más costoso. Claro. Así que vamos a dejar como mensaje a quienes nos están escuchando, porque luego es muy visto por todos los emprendedores que trabajan con nosotros. Nosotros acá financiamos siempre innovación, exclusivamente innovación. Son emprendimientos cuya solicitud de financiamiento está sobre $1.000.000. Ajá. Para aquellos emprendedores que ya tienen una etapa, como te decía, ya iniciaron la producción, están en comercialización, Claro. pero necesitan capital, inyectarle capital para aumentar esa producción. ¿Sabes? Como tú bien dijiste, todos tienen que financiarse, porque realmente nunca un emprendedor me dijo, por la situación económica no quiero financiamiento. Claro, no es al revés además. Sí. Cuanto más complicada la situación económica, más financiamiento tenés que solicitar. Mira, buen consejo. Y luego al azar sí pueden tomar algunas medidas, como pueden ser tal vez los equipos o repensar, no analizar tanto ciertas situaciones. Que Elegir los nichos de negocios, es decir, la mayor parte de las decisiones operativas y productivas se favorecen mucho con ponerle una cuota de azar. No estoy diciendo de ninguna manera que las decisiones financieras tengan que ser azarosas porque sería una locura, ¿no? Ahí es donde uno tiene que tratar de reducir los riesgos. Y hacerle caso a las estadísticas. Sí, por supuesto. Hay que mirarlas, claro. Sí. hay que dejar de negarnos a mirar la estadística. Sí, pero también pero no hay que atarse con los números. Es decir, los números hay que mirarlos para estar en la realidad, nada más. Pero después siempre hay que tratar de mirar, digamos, si uno mirara los números, como decía de la famosa frase de Henry Ford, muy conocida, que él decía, si yo le hubiera preguntado a la gente qué quería, hubiera hecho una encuesta y le hubiera preguntado a la gente qué quería, la gente hubiera hecho un caballo mejor. Y la verdad que nunca hubiera fabricado un auto. Entonces, porque la gente no sabía lo que quería. Cuando vos sos innovador, estás en la frontera. Es disruptivo, es difícil a veces, y el innovador a veces también sufre eso de la sensación de, claro, no me comprende nadie porque como yo estoy a la vanguardia, estoy creando el futuro, entonces es difícil a veces encontrar el futuro en los números del pasado, ¿no? Pero los números del pasado muchas veces también sirven para hacer pie. Sí, que nosotros no pedimos mucho, como tengan los números, pero mira, un punto muy importante para cerrar, que lo dices tú, Martín, que habla siempre del azar, el número del pasado. Nosotros nos fundamentamos este programa en el número del pasado. ¿Qué hiciste en el pasado? Muéstrame lo que hiciste, de la forma como lo tengas armado, muéstrame, porque desde ahí yo parto al futuro. Sí, más que el patrimonio, más que no necesitamos en este programa que me pongas de garantía un galpón industrial. No Claro. necesario. Pero dime qué hiciste en el pasado con tus números, incluso a nivel personal. ¿Quién eres? ¿Qué hiciste? ¿Qué cosechaste? El comportamiento pasado es el mejor predictor del comportamiento futuro. Ah, mira. Claro. Comportamiento incluso a nivel personal. Sí, no, a nivel personal te lo estoy diciendo. El comportamiento pasado es el mejor predictor del comportamiento futuro. Mira que Siempre. cuando me recomendaron contigo me dijeron, Martín es muy buena persona. Depende de quién te lo dijo. Hay uno que está hablando ahí que es de estudiante, ese que está hablando por ahí, mirá, así que se llama Claudio. Si es ese que es de estudiante, no fue no. solamente Claudio Sí. Zukovicki quien me lo dijo, me dijeron algunas personas. Martín es muy buena persona y yo estoy muy de acuerdo. Cuando me dan esa característica en una persona, yo digo, uy, está bueno, ¿no? Mira, asiente Silvio y que está bueno, ¿no? Tener relación, porque el comportamiento pasado define el comportamiento presente y el futuro. Claro, por supuesto. ¿Alguna recomendación que les quieras hacer llegar a nuestros emprendedores? Sí, que la última recomendación también tiene un poco que ver con el azar.
y es algo que se llama el sesgo de resultados, que es una de las cosas centrales que trato en el libro nuevo, que tiene que ver con que muchas veces juzgamos las decisiones que tomamos a partir de los resultados que conseguimos. Cuando vos estás en una actividad emprendedora, es una actividad nueva, disruptiva, los resultados dependen mucho del azar. Tenés que tener una cuota de suerte también. Y entonces puede ser que vos estés haciendo las cosas bien y la suerte no esté de tu lado y los resultados no sean los mejores. Eso no quiere decir que la decisión fue mala, ni quiere decir que hay que cambiar. Hay que siempre pensar sin mirar el resultado. El resultado es un accidente cuando estás en la actividad emprendedora, contrario a lo que muchos piensan. El resultado es un accidente. Lo único que hay que mirar es la decisión estratégica y el trayecto. Si vos tomaste las decisiones bien, si pensaste en cada momento del tiempo correctamente, si con la información que tenías al momento de tomar la decisión volverías a tomar la misma decisión independientemente del resultado. Y si eso es así, tenés que insistir una vez, 10 veces, 100 veces, porque en general los emprendedores que triunfan son los emprendedores que fracasan primero unas cuantas veces. Muy bien, la verdad es que es muy interesante y hay que pensar para adelante, aunque yo soy amiga de la frase que te escribí en el mail de la suerte es amiga de la acción. La suerte, en realidad decía Pascal esa famosa frase, la suerte favorece a las mentes preparadas. Es verdad, porque es como, la suerte es como una ola, ¿no? Que viene la ola y hay que tener la tabla preparada para poder surfearla correctamente, ¿no? Yo no quiero cerrar el programa antes de que nos hagas un comentario y una recomendación de tu libro, casualmente. Sí. Sí, danos como un enfoque, un vistazo, ¿qué es lo más importante, lo que tú consideras que quieres transmitir en este libro realmente? Mira, ese libro justamente tiene que ver con, el título lo dice casi todo, ¿no? Es un libro de neurociencias del azar, es decir, cómo es tan importante el azar en la psicología y en las decisiones económicas, porque no estamos preparados cognitivamente para reconocer la influencia del azar. Es decir, cada vez que hay algo que se da por razones fortuitas, tendemos a pensar que hay alguna fuerza sobrenatural atrás que lo está generando, tendemos a pensar que podemos corregir el azar con alguna cábala, con alguna, poniéndonos la remera, una remera roja siempre va a ganar nuestro equipo. Entonces, y en general, la verdad que en muchas cosas de todos los días, si bien por supuesto depende del esfuerzo que hagamos, no estoy desmereciendo con esto el esfuerzo, la dedicación y la actividad consciente y deliberada y racional, pero también la verdad es que muchísimas veces es muy importante el azar, la suerte. Entonces saber, darse cuenta y reconocer eso y hace la diferencia. Aceptar una cuota de azar en nuestra vida. Incluirla, meterle un poquito de pimienta, sí, porque si no la verdad que estaríamos en un mundo que no cambiaría nunca. La gente que cambió el mundo es gente que siempre tuvo una cuota de suerte que fue importante en ese cambio que generó. Entonces vamos a recomendar el libro de Martín como esa cuota de azar que tenemos que ponerle nosotros a nuestra vida, más aún acá en un lugar como la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde tratamos de analizar todo, calcular todo, medir, proyectar, pero yo les aseguro, vamos a poner en este programa incluso una cuotita, no ofrezco, porque hay que pasar de poquito. Empecemos por algo. De azar en la calificación de los proyectos. Bueno, totalmente. Muchísimas gracias, Martín, bueno, por gracias estar con a ustedes. nosotros. Muchas gracias a todos, nos vemos el siguiente jueves.